Bonito día o bonita noche, gente hermosa. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y así sin introducción, receta rápida. Vamos. Me salió comediante el editor. Para este video haremos algo parecido al primer video del canal. Un tazón de arroz, pero lo acompañaremos con otra cosa. Carne molida sazonada estilo comida china. Realmente no hay nombre para esto, es algo improvisado para que se hagan una comida rápida y sin batallar. Bueno, los ingredientes que voy a usar son arroz blanco, me imagino, ¿no? Tazón de arroz. Ahora sí, recién hecho y calientito. Carne molida, puede ser puerco o res o mitad y mitad, como ustedes quieran. Ahora, para los vegetales, yo usaré zanahoria. Oye, tranquilo, viejo. Perdón, estaba probando un tripié y nuevos ángulos para la cámara, no esperé que pasara eso. Ténganme paciencia. Cebolla, aquí estoy usando media, y repollo, al gusto. Aquí tengo salsa de soya y un poco de aceite de ajonjolí. Si no tienen el aceite no pasa nada, solo usen la soya. Para los condimentos, sal, pimienta, jengibre en polvo. Ahí igual es opcional, aquí yo estoy experimentando un poco. Y ajo granulado. Vamos a partir la cebolla en cubitos. Como tip rápido, yo corto la cebolla de esta forma. Ya en mitad le corto la parte de arriba, la cabeza, por decirlo de alguna forma. Luego unos cortes en la dirección de las líneas de la cebolla y finalizo cortando hacia el lado contrario. Salen unos cubos pequeños dependiendo de qué tan delgadas hagan las líneas. Ya si las quieren aún más finitas, pues le dan otra pasada con el cuchillo. Nada elegante, solo algo rápido y funcional. Ignoren la mugre mosca esa, porfa. El repollo lo voy a picar, pero si lo desean, lo pueden cortar en tiras. Al momento de comer van a sentir más la textura y yo simplemente lo hice así para que se revolviera bien con la carne molida. Y para la zanahoria, de nuevo, nada muy elaborado, solo unos bastones medianos y luego picar en cuadros, tamaño pequeño, mediano, como más les guste. Sí, no se ven como cuadros o cubitos, córtenla como se les dé la gana pues. Y con esto ya tenemos los vegetales listos. Aquí me hubiera gustado agregar champiñones, pero pues no tenía. Para la carne molida les quiero mostrar algo que estaba probando. En lugar de usarla de forma normal, así como aquí, solo aventarla al sartén y ya voy a hacer bolitas de carne. Si se fijan, son de tamaño pequeño. Todo lo que hice fue tomar porciones sin pesar ni nada, así pequeñitas, y darle la forma. Algunas son más grandes que otras. Lo que hará esto simplemente es darle una textura diferente al comer, no es que vaya a cambiar el sabor. Les voy a mostrar cómo queda de ambas formas. No es necesario hacer las bolitas de carne. Si tienen tiempo y quieren que su receta sea un poco más elaborada, háganlo. Pero solo con carne molida también queda bueno. Siguiente paso, sartén caliente, agregamos la carne molida y cocinamos. Vayan revolviendo y aplastando con la espátula para que se separe bien y no les queden bolas irregulares. Desbaraten la carne pues para que me entiendan. Ya que agarre color, agregamos la cebolla. En este punto pueden dejar que se dore bien la carne antes de agregar cualquier cosa. Le dará un toque de crujiente al final. Yo lo hice así para que fuera más rápido. Una vez que la cebolla cambió de color, agregamos el repollo y la zanahoria. Mezclamos y pasamos a sazonar. Aquí estoy agregando la sal, pimienta, ajo granulado, una media cucharadita de jengibre en polvo y la salsa de soya con el aceite de sésamo o de ajonjolí o como le digan ustedes. Ya nada más le revuelven bien y lo dejan cocinando por unos minutos. Aquí les muestro cómo quedó. Yo lo dejé tapado y cociné por unos 6 minutos hasta que las verduras estuvieran al punto que quería. No las quería tan blanditas. Voy a pasar un plato porque ahora vamos con las mini albóndigas. Para las bolitas estoy agregando un toque de grasa de tocino. Si no tienen eso o manteca, usan aceite, no pasa nada. Aquí nada más las paso al sartén a fuego medio alto y las dejo que se doren, tan doradas como las quieran. Se me olvidó mostrar cuando agregué la cebolla, pero aquí la pueden ver que ya agarró color. Y bueno, el resto del procedimiento es exactamente el mismo. Añadimos el resto de los vegetales, sazonamos, agregamos la salsa y tapamos para dejar cocinar por unos minutos. Dos cositas. Antes de tapar le puse un chorrito de agua para generar vapor y que se cocine bien la carne. Y si notan que tiene un color más oscuro es porque no me di bien la salsa y le puse más a las bolitas de carne que a la carne molida. Un pequeño extra que no mostré al inicio. A mi gusto personal, los tazones de arroz saben mejor con un huevo estrellado o huevo frito, como lo conozcan, por encima. De nuevo, no es obligatorio, pero si les sobra uno por ahí, recomendadísimo. Si quieren la yema blandita, yo lo pongo a fuego medio, medio alto y lo tapo con un chorrito de agua para hacer vapor. Como en un minuto sale listo. No olviden sazonar con un poquito de sal arriba. Y ahora sí, tenemos todo listo para servir. Aquí les muestro dos formas, tanto en el tazón, si no pues no sería tazón de arroz, ¿no? Nuestra porción de arroz, la carne y finalizamos con el huevo hasta arriba. Así es como queda. O en un plato normal, el arroz, en este usa las bolitas de carne,
el huevo y listo. Les voy a ser sincero, a mí me gustó más cómo quedó con las bolitas de carne. Además de que la carne molida sí le faltó algo más de la salsa de soya. Las bolitas de carne tenían más porque no me di bien. Y la verdad, quedaron más buenas. Ustedes al preparar prueben y deciden si necesitan más salsa de soya o solo agreguen más sal. Yo la verdad sentí que a la carne molida por lo menos le falta un poquito más de sal. Y listo. Si tienen, agreguen un toque de semillas de ajonjolí para decorar. Muchísimas gracias por ver y estar aquí de nuevo. Apreciaría mucho si me regalaran un like y que compartieran este video. Déjenme saber si les ayudó y si quieren ver algo especial aquí en el canal. Tengo muchas cosas pendientes por preparar, pero no se preocupen, voy a ir trabajando en todas las recetas poco a poco. Síganme en Instagram, ahí subo todo mi contenido de comida. Me encuentran con el siguiente nombre que se muestra en la pantalla. Los espero en el siguiente video. De nuevo, muchísimas gracias y diviértanse cocinando.